Para dialogar sobre las bibliotecas y su relación con la memoria, en este panel nos acompañan Jessica Cano, mediadora social y cultural del Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo de Medellín, Hugo Jamioy, oralitor del pueblo indígena Kamsá, fundador y director de la Biblioteca y Casa de la Memoria Indígena de la Sierra Nevada, Andrés Felipe Uni, artista e integrante del colectivo muralista Graficultores de San Agustín, Huila, y Soraya Bayuelo, fundadora y directora del Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María en el departamento de Bolívar. Este panel será moderado por Rafael Tamayo Franco, actual gerente de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, y exdirector del Museo de Memoria de Colombia. Además de su trabajo en el sector cultural, ha sido directivo en el sector social y educativo universitario. Su trayectoria como profesor e investigador en las ciencias sociales y humanidades se ha desarrollado en diversas universidades de Colombia. Es PhD en Historia, magíster en Derecho Internacional, especialista en Derecho de los Negocios, abogado y teólogo. Recuerden que pueden realizar sus preguntas durante el desarrollo del panel. Para esto deberán ubicar en la parte derecha de la pantalla el código QR o realizarlas a través del recuadro Hacer preguntas. Al finalizar el panel se abrirá un espacio para dar respuesta a algunas de las preguntas del público. Bienvenidos. Muy buenos días para todos, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional de Colombia por abrir este espacio y por tenernos hoy acá. Gracias a todas las personas que están conectadas con este congreso. Como Catalina nos acaba de decir, hoy nos convoca las bibliotecas públicas y el tema de la memoria. Para ello tenemos un panel muy exclusivo de todos los rincones del país, nos acompañan y en diferentes temáticas relacionadas con biblioteca y memoria. Sin duda, el tema de la memoria y las bibliotecas es cada vez más imperativo. Las bibliotecas son espacios que han venido transformándose y en los cuales hay un encuentro comunitario indudable. La discusión sobre cómo tenemos que discutir y debatir sobre la memoria encuentran en las bibliotecas un espacio seguro en el que muchas personas de diferentes perspectivas pueden tener ese espacio donde los agentes culturales, como los que vamos a escuchar el día de hoy, tienen un espacio privilegiado de interacción. Tenemos entonces el gusto de presentar a nuestros cuatro panelistas. En primer lugar, tenemos a Jessica Cano del Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo de la Comuna 15 en Medellín. Jessica es profesional en turismo de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia y es estudiante de periodismo de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como mediadora social y cultural del Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo en Guayabal, en la ciudad de Medellín, que hace parte del sistema de bibliotecas públicas de esa ciudad. Y también como cronista de Laterales Magazine. Es investigadora en el proyecto Árboles, que cuentan historias, una estrategia que busca la activación de la memoria ambiental de la Comuna 15 de Medellín. Tenemos también el gusto de contar hoy con Hugo Jamioy, de la Biblioteca y Casa de la Memoria Indígena de la Sierra Nevada. Hugo nació en Buenbe, Huamantá-Bannock, nuestro sagrado lugar de Oriente, ubicado en el Valle de Sibundoy, departamento del Putumayo. Pertenece al pueblo Camuentra, Cabung, Camuentra Villa, hombres de aquí con pensamiento y lengua propia. Ha publicado libros de poesía, Mi fuego, mi humo, mi tierra y mi sol en 1999, No somos gente en 2001 y Danzantes del viento en 2010. Es gestor, fundador y el actual director de la Biblioteca y Casa de la Memoria Indígena de la Sierra Nevada. En tercer lugar nos acompaña Andrés Felipe Uni,
de Graficultores, colectivo muralista de San Agustín, conocido dentro del arte urbano como nervio gráfico. Andrés Felipe se destaca por su arte plasmado en el muralismo. Inició su carrera después de haber participado en la primera Minga Muralista en el 2013, realizada en Toribío, Cauca, lo que fue el detonante para iniciar su proceso de trabajo con la imagen en gran formato. Hace parte del colectivo muralista Graficultores, una plataforma de trabajo colaborativo desde el diseño gráfico, la comunicación y el muralismo. A través de Terránica Festival del Magdalena, esta red de artistas trabaja desde lo gráfico para sembrar memoria, conectar realidades a través del mural y fomentar espacios de vida en sus comunidades. Y finalmente tenemos nuestra cuarta participante, muy conocida también en temas de memoria, nuestra querida Soraya Bayuelo, del Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, El Mochuelo, en Carmen de Bolívar. Soraya es comunicadora social, periodista y gestora cultural, fundadora y directora del colectivo de comunicaciones Montes de María. Ha recibido varios reconocimientos, entre estos el Premio Nacional de Paz en el 2003 y el Premio Nacional de Periodismo Revista Semana Petrobras, El País Contado desde las Regiones, en la categoría Mejor Medio Comunitario en el 2007. Por más de una década ha acompañado los procesos de organizaciones comunitarias en relación con los derechos humanos y la paz en los Montes de María. A todos ellos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Para empezar este panel, les vamos a dar la palabra en el orden que los acabo de presentar, es decir, primero Jessica, luego Hugo, luego Andrés y finalmente Soraya, para que nos cuenten y les cuenten a todas las personas que nos están escuchando hoy sobre estos proyectos que ellos lideran en las diferentes ciudades del país, su relación entre las bibliotecas, la documentación y la memoria. Entonces, pues bienvenidos a todos y le damos ahora la palabra a Jessica para que nos cuente un poco más. Muchas gracias, Rafael. Primero quiero manifestar lo privilegiada que me siento por estar acá en este espacio con Soraya, con Andrés Felipe, con Hugo y contigo, y poder representar a un equipo de trabajo entero que es el del Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. Les voy a contar el proyecto que tenemos, que es Árboles que Cuentan Historias, un proyecto que tenemos en la Comuna 15, que es Guayabal, la Comuna 15 de Medellín. Con ese proyecto buscamos recolectar y también construir documentos en diferentes formatos que nos permitan evidenciar cuál es esa apropiación social y cultural que tienen los habitantes de la Comuna 15 por los árboles de su territorio, de manera de que estos documentos puedan servir como un soporte en un futuro posible para una valoración simbólica, histórica y social que se necesita cuando se desea que un árbol sea declarado como patrimonial, que es algo que desean los habitantes de la comuna, teniendo en cuenta unas condiciones territoriales que hacen que sea una preocupación actual en cuanto al tema de la pérdida de los árboles. Para entender por qué es importante este proyecto en Guayabal, yo quisiera dar como un contexto de la comuna y también porque sé que hay personas conectadas desde otras ciudades y también de otros países que de pronto nunca han podido visitar Medellín. Guayabal es una comuna que queda más hacia el sur de la ciudad, que por su condición y ubicación geográfica al lado del río en un territorio plano, se hizo apta para que el desarrollo industrial de la ciudad comenzara por allí. Y a pesar de que muchas de esas grandes empresas ya se han desplazado hacia las afueras de la ciudad, todavía persiste esa vocación industrial que se disputa los suelos con otro tipo de usos como el comercial y el residencial. Y esto ha hecho que la comuna crezca aceleradamente y que las problemáticas medioambientales sean cada vez mayores y más fuertes. Esto lo agrava que dentro de la comuna existe una de las dos terminales de transporte terrestre, que es la Terminal de Transportes del Sur, y además es la única comuna de la ciudad que tiene un aeropuerto, que es el aeropuerto La Yarrera. Entonces, todas estas condiciones
hacen que se reporten y que constantemente sean temas de discusión entre sus habitantes, problemáticas como la alta contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, el mal manejo de residuos, no solo por parte de las empresas, sino también por sus habitantes, y una de las problemáticas que tal vez es una de las más recientes o que se ha agravado en los últimos años es la pérdida de la cobertura vegetal, o lo que también se conoce como el bosque urbano, que comprende las grandes zonas verdes de la comuna, pero también esos árboles solitarios que encontramos en los barrios. Se ha visto, lo podemos ver quienes pasamos por ahí analizando el paisaje, lo pueden ver quienes viven ahí, que empiezan a sentir la ausencia y la pérdida de estos árboles, y es por eso que decidimos generar este proyecto para acompañarlos en esa generación de documentos que puedan soportar esa valoración que tienen sobre los árboles, de manera que una de las formas de protegerlos, que es declarándolos como patrimoniales, pueda ser esa ruta que tengan en unos años en temas de defensa de ese patrimonio arbóreo. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Jessica, por la presentación del proyecto. Ya podremos hablar un poco más al respecto en un momento. Ahora le damos la palabra a Hugo Jamioy para que nos cuente un poco más de la biblioteca y la Casa de la Memoria Indígena de la Sierra Nevada. Navastin, Jessica Pamilian, Batang, Duacon, Trabajo Mojobe, Conan, Wench, Bashatin, Gencuentambung, Butsang, Botamam, Huabna. Les decía en mi lengua que los saludo a hombres y mujeres que en este momento nos conectamos para compartir esta palabra, memoria, que hemos heredado de nuestros abuelos y que gracias a esa tradición oral hoy podemos contar varios aspectos de nuestra vida. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, en la Sierra Nevada, desde hace unos 8 o 10 años empezamos un trabajo con docentes de las diferentes instituciones a nivel rural, mirando un poco las actividades que se desarrollan desde la escuela, pero sobre todo las actividades que a diario las familias practican como algo cotidiano. Entonces, hay una gran riqueza, hay una inmensa expresión de actividades tradicionales que nos llevaron a pensar que era necesario crear un espacio en el cual pudiésemos entregar lo que es la dedicación a atender de una manera mucho más organizada, ¿no? Las actividades con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con las autoridades tradicionales, con los mamos. Y entonces nos dimos a la tarea de pensar y finalmente en la consulta con nuestros mamos, nuestras autoridades espirituales, concretamos que era necesario crear una casa de la memoria y con el tiempo, en esa relación con las instituciones, convenimos que una biblioteca y una casa de memoria en un mismo espacio podrían funcionar. Desde hace año y medio que hemos venido funcionando, pues hemos adelantado algunas tareas como una especie de experimentación, pero que hay una gran cantidad de caminos que se nos han venido insinuando, entre ellos toda la actividad de procesos de formación, por ejemplo, con nuestros niños y jóvenes, que es muy necesario en este momento porque si bien es cierto las ofertas desde el exterior son muchas, pues también internamente tenemos que asumir tareas que permitan el fortalecimiento de nuestra identidad. Entonces, hemos desarrollado talleres de formación en lo que es la música, lo que es la danza, lo que es el reconocimiento del territorio, lo que tiene que ver con el tema ambiental. En este momento tenemos un proyecto muy bonito que es embellecer el rostro de la Sierra Nevada a través de la
siembra de especies nativas, ¿no? Liderado por las escuelas de nuestra comunidad, coordinados de la biblioteca. Procesos de formación en áreas internas, pero también en áreas externas como la pintura, la escritura, con el único fin de formar a nuestros niños y jóvenes para que puedan arriesgarse a escribir la propia historia. Nos hemos puesto a revisar la literatura y hay textos escritos sobre nuestras comunidades de la sierra, pero por personas de afuera encontramos una gran cantidad de inconsistencias, y por eso una apuesta es formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que ellos se atrevan a escribir la propia historia de nuestra comunidad. Otros proyectos como el registro de la memoria, de la palabra de nuestras autoridades y especialmente de nuestros mamos. Los mamos son las autoridades espirituales, son la máxima autoridad aquí en la sierra, y son máxima autoridad porque son guardadores de todo el conocimiento de la ley de origen. Entonces es muy importante que podamos registrar su palabra. Últimamente han muerto varios mamos y con ellos pues mueren prácticamente bibliotecas vivas, ¿no? Entonces, antes de que siga ocurriendo esta pérdida, estamos adelantando un proceso de el registro de la tradición oral, a través de la cual pues ellos nos van heredando toda esa tradición que está contenida en la ley de origen y que es muy necesaria para que pues la comunidad siga viviendo en el marco de una normatividad y de una convicción de que somos seres humanos en permanente contacto con la naturaleza, hijos de ella. Entonces, esto es uno de los procesos muy bonitos y muy importantes que estamos desarrollando. Y pues en orientación con la Biblioteca Nacional, procesos que obedecen a esa característica de ser biblioteca, ¿no? Lógicamente con la participación de la comunidad, y esto es algo muy importante porque ha venido a revitalizar esos procesos internos. Ha sido como entregarle un aire nuevo a la dinámica tradicional y cotidiana que tenía la comunidad, porque hemos logrado revalorar, hemos logrado reforzar procesos que parecían débiles, pero que gracias a esta actividad desde la biblioteca hemos logrado establecer un vínculo muy fuerte con la comunidad y especialmente con las autoridades que han creído en este proceso, y ellos respaldan definitivamente eso. Entonces, la Biblioteca Indígena y Casa de la Memoria apenas está empezando a nacer, pero con unas grandes proyecciones, con el fin de fortalecernos internamente, pero también construir un espacio para dialogar con las demás culturas no solamente de nuestro país, sino del mundo. Entonces dejo ahí y pues con el ánimo de invitarles a que algún día nos visiten. Perfecto, Hugo, muchísimas gracias por esa presentación. Sin duda un proyecto maravilloso, ya tendremos la oportunidad de hablar un poco más al respecto. Ahora le damos la palabra a Andrés Felipe Uni para que nos cuente sobre su experiencia artística y la relación que tiene con la memoria. Bueno, buenos días a todos. Un saludo para todo el panel, para la gente que nos está viendo ahorita en todo el mundo, en el país. Y nada, agradecido con este espacio, agradecido con todos los ponentes, pues porque me siento también como muy especial en este momento. Bueno, Graficultores nace de una necesidad muy específica, que es la de hacer memoria de las diferentes soberanías de las comunidades. Nació acá en el Cauca. Y pues los graficultores somos de la montaña, somos de la ciudad, somos personas que pues se alinean, ¿sí?, con lo creativo, con la imagen a gran formato, con el muralismo. Vemos a la imagen como una forma de trabajo que optimiza el tejido social y sirve para tejer voluntades entre las comunidades, tejer voluntades para gestionar proyectos, tejer voluntades para hacer realidad los sueños y sembrar pues como una conciencia más crítica también en los jóvenes y en los niños.
nacimos, o sea, nos conformamos con esa intención, ¿no? de podernos articular a las comunidades y que la gráfica sirviera como una herramienta para visibilizar sus procesos y de alguna forma también gestar pues, iniciativas que fortalezcan esas soberanías de las comunidades y también del arte y de las personas pues, que ven en la imagen como un estilo de vida y una forma también de aportarle al futuro pues, de la sociedad. Nosotros como graficultores, como red de trabajo, hemos trabajado hace unos años, se llama el Terreno Festival de Magdalena, consiste en dignificar la vida, dignificar el trayecto del río Magdalena. Con esta primera versión lo que hicimos fue posicionar la galería del municipio de San Agustín y la convertimos en una galería de arte, porque la galería, ¿sí? donde llegan los diferentes alimentos, donde el campesino llega a vender, pues ha entrado en un detrimento por culpa de multinacionales, por culpa de almacenes de cadena, y eso deteriora pues, el pan coger y deteriora pues, las prácticas pues, que son autónomas y propias del municipio, ¿sí? Entonces vimos como un espacio donde hay una problemática y las problemáticas pues las convertimos en proyectos y las convertimos en formas de resolver también como la cotidianidad y el trabajo pues de las personas, ¿cierto? Entonces la idea de nosotros es también en este espacio como socializarles un poco más, hablarles un poco más sobre qué es lo que consiste el sembrar gráfica para cosechar vida. Y nada, reiterarles mi agradecimiento por este espacio. Perfecto, Andrés Felipe, muchísimas gracias por la presentación. Y al igual que con los otros proyectos, ya tendremos la oportunidad de ahondar un poco más. Finalmente, vamos a escuchar a Soraya sobre el Museo Itinerante de los Montes de María, que es un proyecto muy importante no solo para esa zona, sino para todos los procesos de memoria en el país. Entonces, Soraya, adelante. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias también a todos los que nos están viendo y escuchando por este espacio fantástico en donde nos encontramos amigos y cómplices de camino como Hugo, como Nervio, ese Nervio gráfico, es solo el nombre, pero es una maravilla todo lo que estás haciendo y lo que están haciendo las compañeras allá en la comuna también en Medellín. Yo sé que somos muchos y muchas que estamos sosteniendo desde los territorios, con los territorios, este país nuestro tan bello que es de múltiples colores y que es de muchas regiones. Entonces, desde esa voz, desde el territorio, estamos también nosotros aquí desde los Montes de María saludándolos con este proyecto que, como decía Rafael, se ha convertido en esta plataforma de reparación simbólica desde los sobrevivientes que somos después de 104 masacres en los Montes de María y de haber violado todos los derechos humanos en serie, con todos los hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, como las capturas ilegales, como los falsos positivos o mal llamados falsos positivos, que son los extrajudiciales, los asesinatos extrajudiciales, ¿no? Y también todo lo que es lo que tiene que ver de mandar al silencio a miles y miles de personas, sobre todo a los periodistas también, a los medios de comunicación. Entonces nosotros, que esencialmente somos una experiencia de comunicación para el cambio social, que nació en una bancarrota del parque por allá en el 1 de septiembre de 1994, que éramos jóvenes soñadores que queríamos transformar el mundo y que precisamente el tema que nos ocupa hoy es ese papel que juegan las bibliotecas y la lectura. Y nosotros cuando estábamos en esa bancarrota del parque, que éramos los jóvenes de la época, empezamos a soñar con que todos los textos de la literatura, como por ejemplo los de Jairo Aníbal Niño, los adaptábamos a teatro y luego íbamos de gira haciendo teatro escolar o teatro callejero por todos los Montes de María. De hecho, el colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21, que es la organización que abriga
al Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, que hoy nos ocupa en este espacio, pues tiene sus raíces allí, en esa manera como la literatura se adaptaba a los guiones de teatro, pero también cómo se adaptaba a los guiones de la radio, que fue cuando comenzamos nosotros a hacer la comunicación transformadora. Desde las emisoras que estábamos aquí, incluso ni siquiera había ido a la universidad a estudiar periodismo, pero toda la vida quería ser periodista y ese sueño se cumplió. Lo que no sabía yo era cómo nos íbamos a desempeñar más adelante, como la vida nos pusiera en este fluir. Fue entonces cuando decidimos hacer un taller cultural en el Carmen, y desde ahí hacíamos periodismo literario, hacíamos periodismo cultural, hacíamos 3 festivales de teatro del Caribe. Éramos tan ambiciosos que fue del Caribe, pero inicialmente nada más fueron el grupo de teatro de la Escuela del Pío XII de San Jacinto y nosotros de acá del Carmen. Y así se fue ensanchando hasta que en el tercer festival sí se participó desde La Guajira hasta Córdoba y Barranquilla y todos los grupos experimentales de las universidades. Pero la poesía también tenía su arraigo allí, la literatura. Entonces, cuando quisimos formar la Casa de la Cultura, lo primero que hablamos fue con Jairo Aníbal Niño, que andaba por allá en Colcultura, él, en comunicaciones, y nos dijo, bueno, ustedes son la Casa de la Cultura. Lo que están haciendo en el parque es la Casa de la Cultura. Ahora lo que tienen es que hacerse amigos de la institución que haya en el municipio. ¿Y qué hay allá? Hay una biblioteca, sí, hay una biblioteca pública que fundaron los maestros haciendo marchas de libros con los estudiantes. Entonces esa biblioteca, que se llama aquí la Biblioteca Pública, que está en el Mercado Viejo, una edificación maravillosa de toda una cuadra de una edificación física de patrimonio cultural, además de tipo republicana. Dijo, bueno, háganse amigos de la biblioteca. Y por ahí van entrando a la parte institucional. Y así fue. Nos hicimos amigos de la biblioteca, pero aquí resulta que en el Carmen de Bolívar, muchos de los que en esa época embargaban al municipio, y vino una abogada que vino a embarcar los libros de la biblioteca. Y Beatriz Ochoa, que era la directora de ese momento del grupo, le dijo, ¿será que pase por sobre nuestro cadáver, pero aquí no se lleva usted ningún libro, ningún estante, ni nada de lo que está aquí? Porque esto lo hicieron los maestros, lo hizo la comunidad y lo hicimos nosotros, y por lo tanto aquí no pueden ustedes embargar un bien municipal, aun cuando esto pertenezca al municipio, a la alcaldía, no tiene nada que ver, porque es la sociedad civil la que ha hecho esto. Esa fue la primera lucha que hicimos nosotros para defender lo cultural y los libros y la biblioteca y esa manera de ser. Y desde ahí nos fuimos empoderando esa poco de pelaera. La pelaera aquí son los muchachos. Entonces nosotros que estábamos jóvenes éramos la pelaera, junto con otros profesores y padres de familia y todo, empezamos a hacer una lucha por la biblioteca pública. En ese sentido, empezamos a trabajar otra cosa que se llamó las cajas viajeras. Íbamos de pueblo en pueblo, de vereda en vereda, y cuando te estoy diciendo esto, no había conflicto armado, ni estábamos en la zozobra de la guerra. Pero entonces inventamos las cajas viajeras. Inventamos otra cosa que se llamaba lectura sin fin. Y después fue cuando hicimos el colectivo de comunicaciones con un proyecto del SENA Bolívar Sucre para hacer periodismo para el desarrollo comunitario, y ahí nació el colectivo hace 26 años. Pero vino la guerra y nos tuvimos que preguntar cómo podíamos informar más allá de lo que los medios de comunicación hacían las lecturas de nuestro territorio. Y por eso decidimos no ser más la mancha roja solamente, sino que también Montes de María sea mostrado en ese tipo de mosaicos maravillosos que es en lo que somos y estamos en el universo. Entonces comenzó esa campaña por un canal de televisión que teníamos ya, local, pero la guerra arreciaba, la guerra nos oprimía, la guerra nos cercionaba, nos mandaba al silencio, no nos dejaba límite para respirar. Entonces fue cuando nos inventamos estrategias como por ejemplo el lunes pinta bien. Entonces acudimos a otra cosa que es la pintura y el arte. Y le dábamos hojas de papeles a la gente para que pintara en el parque, y solo eso era lo que transmitían las cámaras de televisión de nuestro canal en esa época. Y los maestros por aparte también dando la lucha a través de la danza y el teatro y todo, y la literatura, hacían lecturas escolares, hacían
hacían presentaciones de danza en el parque y nosotros transmitíamos eso. Entonces lo que quiero decir con todo esto es que lo cultural, más allá de las manifestaciones culturales, hacen del ser de los pueblos, del ser de la gente, una lectura más profunda que debe estar escrita, y que esos libros son los que deben estar hoy en las bibliotecas públicas en forma de dibujos animados, en forma de animaciones de televisión y de cine, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Y en este año, que es el año de nuestro gran amigo y gran escritor y gran espejo para mirarnos ahí, que es Manuel Zapata Olivella, nosotros ahora que acabamos de hacer la otra estrategia que tenemos, que es, aparte del museo, el Festival Audiovisual de los Montes de María, la otra fama de los Montes de María, que terminó con 15 documentales hechos con los jóvenes y los niños, donde narran y pintan y hacen esta escritura de lo que son los Montes de María, y lo ponen en la pantalla, en lo público, y eso, ponerlo en lo público, es lo que viene a convocar todo la plataforma de reparación simbólica, que es el Museo Itinerante de la Memoria, que es una plataforma que mide 18 metros de largo por 12 de ancho y 5 de alto, y que además de eso va de pueblo en pueblo, que se desarma y se arma, y que va llevando la memoria, y con él todo lo que les acabo de contar, que recoge todo desde la bancarrota del parque hasta el vuelo del mochuelo y más allá. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante la biblioteca como el núcleo principal de una localidad, de una vereda, de un territorio, como lo viene haciendo la escuela también, y como lo viene haciendo, por ejemplo, una junta comunal. Y eso interactúa para seguir haciendo acciones transformadoras en el territorio y poderle hacer el quite a la guerra en donde llega la guerra, o donde llega el flagelo del narcotráfico, como está llegando aquí en el consumo de la droga y en el tráfico de la droga por los corredores, que los guerreros dejaron solos después que hicieron el proceso de paz. Entonces, lo único que sabemos es que una salida importante son estas redes de bibliotecas, y por eso yo creo que avalo y veo con muy buenos ojos que podamos emprender este diálogo entre las diferentes instancias de lo cultural, de lo educativo, de la salud, de todo, porque Colombia tiene que ser construida la paz de manera integral, cotidiana y desde todas las instancias. A nosotros nos corresponde el arte y la cultura, nos corresponde la comunicación, nos corresponde la memoria. Entonces, esa memoria tiene que ser contada desde la voz pública y política, y los relatos tienen que ser desde adentro de los territorios, con los territorios, para los territorios, porque ya estamos cansados de que nos narren desde afuera. Estamos aburridos de que la guerra no pare, estamos aburridos de que no haya garantía de repetición. Entonces hay que leer, y hay que leer no solo desde los libros físicamente, sino desde los contextos, desde las otras maneras de la comunicación, como es el cine, como es la radio, como es la pintura, como son estos saberes ancestrales de los que nos hablaba Hugo, porque tenemos una cosmovisión dentro de un territorio y desde la madre tierra que nos paráramos ahí, nosotros unos desde los Montes de María, otros desde Putumayo, otros desde Medellín, otros desde Bogotá, pero somos una sola Colombia, que todos y todas tenemos que luchar para que esta paz sea posible y que la verdad haya garantías de repetición, y para que nos escuchen de una vez por todas, que no nos oigan tanto y no nos metan tanto ruido de nuevo, y nosotros no dejarnos despistar ni por los ruidos de las balas, ni por los ruidos de las polarizaciones, ni por los ruidos de los procesos que no nos quieren dejar en paz. Entonces, yo, así como a grandes rasgos, quería decirles eso, que el museo es eso, una plataforma de reparación simbólica, es un homenaje a los ausentes de esos 3.800 asesinatos desaparecidos que tuvimos en los Montes de María, y que también es la esperanza, porque no solo narramos en ese museo los dolores de la guerra, ni las quejas de todo lo que ha pasado por la falta de inversión social y de la corrupción tan grande que ha habido, que es peor que la guerra, sino que también nos narramos desde la identidad, desde la memoria, desde lo que somos, desde lo que soñamos, desde lo que queremos ser y desde lo que tenemos que seguir construyendo juntos y juntas desde cada una de las acciones que estamos haciendo en este mundo. Muchísimas gracias, Soraya, por esa presentación tan completa del mochuelo y de toda esa experiencia en los Montes de María, que sin duda es fundamental
como un ejemplo de construcción de memoria en el país. Vamos a empezar con las preguntas. Les pido a todos los panelistas que sean lo más breve posibles, entendiendo que tenemos mucho para contar de todos estos procesos de memoria y bibliotecas en el país. La primera pregunta que vamos a realizar será entonces para Hugo. Teniendo en cuenta que de la presentación que nos acaban de hacer los panelistas, nos damos cuenta que realmente todos giran en torno a nuestro entorno precisamente, es decir, el parque biblioteca y el medio ambiente, la escritura de la propia historia, los procesos y conflictos sociales a través del arte y las situaciones sociales y la reparación simbólica están definitivamente haciendo parte de nuestra historia. La primera pregunta entonces para Hugo es, de alguna manera, por el asunto de las metodologías, y esta pregunta la adaptaremos un poco para nuestros otros panelistas. Él nos contó a grandes rasgos la posibilidad de la escritura, de la propia historia. Yo creo que ese puede ser un primer elemento para presentarle a los asistentes, y es contarnos el cómo, ¿no? La metodología de cómo estamos trabajando memoria desde de estos espacios que ustedes lideran y con las comunidades. Contarnos también un poco no solo la manera, sino, aunque el proyecto sea joven, si hay algunos resultados iniciales que podamos contarle a los asistentes o algunas expectativas de resultados que los asistentes deban conocer sobre los procesos de memoria y de la biblioteca en la Sierra Nevada. Bueno, digamos como biblioteca, pues está apenas naciendo, pero digamos los procesos al interior de las comunidades, de los pueblos indígenas, digo, de todo tipo de comunidad, no se detienen, siempre están en permanente dinámica. Solo que pues, la biblioteca ahora entra a fortalecer estos procesos, ¿no? Y que nos permite darle como una organización, un orden. En el caso de la memoria y de la tradición oral, por ejemplo, empieza a construirse un repositorio, empieza a construirse un lugar donde podemos guardar lo que nuestras autoridades o lo que nuestros mamos, nuestros mayores manifiestan. Pero las dinámicas de la comunidad siempre han estado en permanente acción. Y podemos, digamos, de las líneas de acción que estamos desarrollando en la biblioteca, que son parte de la tradición de la comunidad, pues tenemos, por ejemplo, el tema de la mujer, ¿no? Es un tema que ha sido muy valioso para nosotros, sobre todo en esa relación de la mujer como ser humano, pero también la mujer como madre, y ahí hacemos referencia a la tierra. En esa medida, todas estas dinámicas que hemos entrado a fortalecer, pues tienen que ver justamente con lo que cotidianamente la mujer hace al interior de la comunidad. Siempre nuestros mamos dicen que la mujer es el bastón del mundo. Entonces eso es algo muy importante. Entonces para nosotros las actividades que cotidianamente se desarrollan, con el paso del tiempo se habían convertido como en una actividad cotidiana y que se empezaba a hacer un poco mecánica y perdía un tanto la posibilidad del verdadero significado. Entonces empezamos a buscarle la razón del por qué las mujeres tejen, por ejemplo. ¿Por qué las mujeres son guardadoras de esa memoria? ¿Por qué las mujeres son consideradas como el bastón del mundo? ¿Por qué las mujeres cumplen la primera función de ser las primeras maestras de la formación de sus hijos? ¿No? Son las conductoras de esa primera escuela de formación en la cual, pues, digamos,
se define al hombre, a la mujer como mujer, porque ahí se aprende la lengua, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso da un sentido muy importante a pertenecer a una cultura. Entonces los niños permanecen hasta 6, 7 años con la mamá, y es en ese momento cuando se siembra en él, a través de la lengua materna, se siembra en el niño y en la niña todo lo que tiene que ver con esa sensibilidad a lo propio, ¿no? Entonces, miren cómo después de mirar que esa cotidianidad, por ejemplo, de que las mujeres están permanentemente tejiendo y que se empezaba a volver como muy mecánico y era tejer nada más, se empieza a buscar lo que representa realmente el tejido y por qué las mujeres se sientan a tejer, y al lado de ellas están los niños escuchando la conversación, escuchando el significado de cada tejido, el significado de cada puntada, escuchando el origen primario, desde dónde nació el primer tejido y por qué se teje. Entonces, tenemos una pequeña ventaja, o más bien una enorme ventaja, y es que en la Sierra Nevada no hay luz. Entonces, por ejemplo, la televisión no existe, digamos, la conexión a través de internet tampoco existe, ¿no? Somos un mundo aislado, ¿no? de otras dinámicas, que no siendo así, pues mantendríamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes entretenidos en esto otro, y eso afectaría, digamos, nos permearía y nos haría débiles en cierta medida, ¿no? Entonces eso lo hemos visto como una gran ventaja, porque hasta esas edades pues los niños se fortalecen mucho en esa relación familiar y están permanentemente escuchando a su mamá, a su papá, a los abuelos, a la autoridad. Los niños son partícipes de las reuniones a las cuales se asisten sus papás, ya sea reuniones de trabajo comunitario, reuniones políticas, reuniones espirituales, de pagamentos, ¿no? Permanentemente están participando los niños. Así ellos estén sintiendo o pensando en otra cosa, pero eso es lo que creemos los adultos, pero es mentira. Ellos están como que nutriéndose de cada palabra, de cada acto, de cada lugar donde los mayores, sus papás, las autoridades están transitando. Entonces es muy, muy importante esta etapa de acompañamiento de la mamá, y entonces empezamos a ubicar en el lugar que se merece ese reconocimiento a la mujer como tal, ¿no? De hecho, pues bueno, yo provengo del pueblo indígena Canchá, que está ubicado en el Valle de Sibundoy, en el Putumayo. Por razones de esos caminos que nos toca recorrer, conocí a mi esposa, ella es del pueblo Arhuaco, tenemos nuestros hijos y pues afortunadamente aquí las autoridades y la comunidad aceptaron mi presencia, porque en el comienzo pues yo era considerado como un bunachi. Un bunachi es el hermanito menor. El bunachi es la palabra con que ellos se refieren al no indígena. Y pues a mí en principio me consideraban de esa manera, pero a medida que fuimos adentrándonos en procesos, ya hay un reconocimiento, y hoy pues ellos dicen que yo soy otro IC más, otro arhuaco más, ¿no? Y pues le dan a uno responsabilidades, y eso crea un compromiso muy fuerte, y pues para mí personalmente es algo muy grandioso que ellos lo consideran a uno, y pues de hecho pues uno siente un compromiso mucho más profundo. Entonces, en esa medida, uno se va adentrando con ellos y empezamos a direccionar los esfuerzos de la biblioteca hacia ubicar en el lugar que se merece a las personas dentro de la comunidad. Nosotros venimos de procesos difíciles, yo creo que en todas las comunidades, aquí especialmente en la sierra, los procesos de evangelización, de la implementación de borrar la memoria a través de los orfanatorios que se construyeron en Abusimac y en otros lugares, obligarles a que cambiaran su vestimenta, que no hablaran su lengua, cambiaran su alimentación. Toda esa violencia que se vivió
son estigmatizaciones que aún hoy se mantienen. Es difícil y para mí es muy triste a veces tener que relacionarme con las familias y ellas te hablan mirando al piso porque ellas fueron obligadas que cuando se refirieran a los misioneros capuchinos que habitaron estos territorios, no tenían el derecho a mirarle a los ojos y si les miraban eran castigados, era un pecado. Entonces, de todos esos procesos, hoy en día se siguen manteniendo en esa memoria ese tipo de actitudes, pero les decíamos, bueno, pero ¿por qué me hablas sin mirarme a los ojos? ¿No? Entonces, ahí estamos adelantando un proceso en el cual podamos como que el autoestima volverlo a recuperar, y eso es muy importante. Entonces generamos procesos y dinámicas en los cuales le devolvamos la confianza a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestras mujeres, y los niños pues han logrado aprovechar este espacio para poder fortalecerse, poder revalorarse, porque pues nosotros vivimos en un espacio donde la discriminación es muy fuerte, ¿no? Hay un municipio, Pueblo Bello, donde pues desafortunadamente tengo que hablarlo de esa manera, y la discriminación y considerar al indígena como el sucio, como el que no sabe, como que el atrasado, pues es demasiado, influye mucho en nuestra vida. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que se refieran de esa manera si son, por ejemplo, mira a un niño y habla dos lenguas? Habla su lengua propia y el español. Y poder hablar dos lenguas es porque intelectualmente, ¿no?, tienen una capacidad para poderlo resolver. Entonces digo, bueno, aquí quién es el que es menos o quién es el que es más. Me atrevo yo a veces a referirme a eso porque en esos términos plantean la situación. Yo no me refiero de esa manera, pero a veces cuando digo, bueno, ¿por qué hacen estos señalamientos? ¿Por qué no más bien aprovechamos esa riqueza del contacto con ellos y nos relacionamos? Ustedes tienen algo que enseñarle a ellos y ellos también tienen algo que enseñarnos, ¿no? Entonces hemos empezado a hacer que esas fronteras que son vistas como líneas que nos separan, empecemos a ver en esas fronteras como puntos de encuentro, que es muy importante. Entonces, de esta manera también empezamos a lidiar en esas circunstancias que son muy difíciles de discriminación y empezamos a integrar entre niños y jóvenes. Por ejemplo, hemos recibido las visitas de instituciones educativas del sector urbano y quedan impresionados cuando les hacemos un recorrido en la biblioteca que apenas está en proceso de formación, pero nuestro fuerte es la tradición oral y se emocionan los niños y los docentes. Dicen, ¿y por qué no nos han invitado otra vez? No, es porque ustedes no quieren venir, ¿no? Creen que acá los indígenas pues estamos atrasados o no hacemos tales cosas, bueno, y creamos como esos vínculos, ¿no? Entonces, digamos, este es un puntito en el cual hemos iniciado nuestros procesos, ¿no? Y la biblioteca pues se convierte como un espacio en el cual tenemos que seguir fortaleciendo nuestras posibilidades, ¿no? Entonces estaba hablando de 5 líneas de acción y esta es una apenas de la cual podemos empezar como a dialogar, ¿no? Entonces dejo planteado aquí este inicio, ¿no?, porque también quiero escuchar a mis compañeros. Perfecto, Hugo, muchísimas gracias por esta presentación. Vamos ahora entonces con Andrés Felipe para preguntarle también un poco sobre los procesos de memoria y documentales de todo ese trabajo artístico que desarrollan con las comunidades. Hay algunas preguntas en el chat de las personas que nos están viendo que también se cuestionan sobre la estrategia de participación y luego, digamos, el resultado, es decir, la parte documental o fotográfica de todos estos procesos artísticos que recuperan o demuestran parte de esa memoria que ustedes trabajan. ¿Cómo se realiza? ¿Qué metodologías tiene? ¿Cómo se desarrolla? Te invitamos a abrir el micrófono. Perdón. Bueno, el mural lo consideramos nosotros como una primera interfaz o un primer medio para acercarnos, ¿no? Lo bonito de esta práctica es que es súper incluyente, es directa, es pública, es asequible, o sea, se puede acceder fácilmente. Entonces, lo que planteamos es como un espacio a través del mural donde
Inicialmente se llega a hablar con la comunidad, se teje a través de, pues de la práctica, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta teorizar también, como formular proyectos, nos gusta como idear las cosas, pero es muy importante la práctica y el oficio, o sea, no se puede separar una cosa de la otra. Entonces, entendiendo el mural como esa primera interfaz, lo que nosotros hacemos es generar un mecanismo pues como de acopio, donde se puede comenzar a tejer el proyecto a través de esta iniciativa del muralismo. Entonces es una excusa para encontrarnos, para saber qué tipo de contenidos gestar, saber qué pintar y saber cómo recopilar también esa información. O sea, es como ese puente que nos lleva a trastocar, digamos, todo el componente de colaboración, todo el componente solidario, como un mecanismo de sostenibilidad también. Entonces, vemos el mural no solamente como una primera interfaz para llegar, para socializar lo que nosotros tenemos en mente y hasta un punto co-crear todo el proyecto que sirva para salvaguardar o suplir una necesidad en un territorio o en una comunidad. Miramos también que trabajar comunitariamente desde el proceso y generar esa co-creación con las personas, con los talleristas, o sea, no nos sentimos como alguien que tiene un conocimiento superior a otros, sino todo lo contrario. Cada vez que nosotros planteamos escenarios donde se pueda co-crear, siempre vamos con la intención de que ellos nos enseñen, o sea, nosotros solamente somos como un canal, un medio, una herramienta para que esa verdad, esos imaginarios, esos contenidos, pues que se lleguen a diseñar, sean también coherentes, o sea, como que los procesos creativos, en este caso, tienen que ser muy sensibles y tocar esas fibras, pues que no se ven, ¿no? O sea, cuando vos llegas con un mural, es como cuando vos invitas a comer a alguien o vos le brindas un espacio donde él puede ser a plenitud, ¿sí? Entonces, desde ahí entendemos también que hay que trabajar como en un lenguaje, que hay que trabajar en una forma de entender las mismas fibras de un hábitat, ¿no? Porque cada proyecto, cada comunidad tiene sus problemáticas endémicas y tiene sus complejidades también, pues muy propias, ¿no? Entonces es ahí donde uno comienza también a diagnosticar las diferentes complejidades del territorio, las voluntades y los liderazgos. Entonces vemos a la imagen como una herramienta viva de memoria que sirve no solamente para hacer catarsis, que sirve también para gestar y visibilizar exigencias de los pueblos, ¿sí? Y también sirve para homenajear y dar agradecimientos. Digamos que el trabajo de memoria en resolución como a resolver de pronto de forma plástica en cuanto a contenidos, eso siempre va a estar sujeto a las necesidades pues, de las comunidades, y tratamos de manejar también el audiovisual, la animación, digamos que hay un componente que me gusta como mencionarlo mucho porque no solamente es mural, sino es la identidad visual, ¿no? Entonces la identidad visual puede ser transmedial, puede ser algo que llene diferentes soportes, ¿sí? Bajo una sola narrativa. Entonces el mural viene a ser como esa primera interfaz que nos permite llegar a las problemáticas reales, a las necesidades propias de las comunidades, y dependiendo de eso ya nosotros decimos, bueno, ¿qué herramienta es la mejor para visibilizar esta narrativa, esta crónica, este asesinato, este trabajo? También hay algo que es muy bonito desde nuestra práctica, es que, y en mi caso, sí personal, que es que el mural también tiene un aspecto también muy desde la cosmovisión, ¿no? Y a mí me ha ayudado hasta en un punto a recuperar mis raíces, a recuperar, pues, todo lo que hasta un punto yo sentía que era perdido, ¿sí? Entonces, no solo a mí me ha pasado esta situación, sino que también se gesta en los escenarios donde llegamos como a trabajar. Entonces, vemos la imagen como una forma de restaurar y de dignificar los procesos comunitarios también.
¿Sí me escuchan? Creo que tengo como... ¿Sí? Ok. Sí, pues como para cerrar sería eso de pronto. Muchas gracias. Muy bien, Andrés Felipe, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar algunas preguntas de las personas que nos están escuchando para realizarle un poco la siguiente pregunta a Soraya, que tiene mucho que ver con un poco la inquietud que nos genera a todos esta relación estrecha que debe existir de las bibliotecas como lugares de memoria. Y es en esa relación, sin duda, los procesos de documentación, los procesos de, digamos, materialización de todas estas actividades de memoria son fundamentales. Entonces, por ejemplo, Marco Antonio Roballo y Clariceta Maya, esta última de Hato Nuevo, Guajira, nos preguntan desde el punto de vista documental cómo, qué de esos procesos de memoria están llegando o se espera que lleguen a las bibliotecas públicas del país, a las bibliotecas comunitarias, a las bibliotecas universitarias. Como en el caso, Soraya, del Museo del Mochuelo en Montes de María, están trabajando un poco como esta memoria de este importante lugar de memoria. Bien. Bueno, así de esta manera, mira. Hay momentos que en la historia, como pasó en mi región, se instala la sin razón, masacrando la memoria. Y se entroniza una escoria humana con su crueldad. Se pierde la identidad, la palabra es silenciada, la gente es asesinada en medio de la impunidad. Que el mundo ya esté enterado y que este horror no se repita, que la barbarie descrita ya sea cosa del pasado. Ahora estamos empeñados en recuperar la historia, en resaltar la memoria y la identidad perdida y la palabra y la vida como acción obligatoria. Y como solo deseamos resaltar la identidad, la palabra y la verdad, ahora un museo creamos. Así como lo soñamos, como ave de nuestro suelo, que repare con su vuelo nuestro proyecto de vida. Le damos la bienvenida al viaje de este mochuelo. Y así la gente va por las diferentes salas, va llevando qué es el mochuelo, estos materiales también que le pueden llegar a las bibliotecas, y también este libro que esperamos que podamos reimprimir porque no tenemos ahora cómo, pero estamos haciéndolo de nuevo en una segunda parte. Memorias y relatos con sentido. Desde 2008 al 2011 aquí hace una sistematización de toda la metodología, que fue la primera pregunta que tú nos hiciste de cómo es la ruta para llegar. Aquí está desde las memorias de papel hasta finalmente cómo la gente hace los documentales. 16 documentales hay aquí, y hay una página también de un canal de YouTube que ustedes pueden ver y lo pueden poner a la audiencia que nos escucha, que es CCMML21. En ese canal de YouTube tú puedes encontrar todos los videos y materiales que están también en el museo, y hay una cartilla también que puede ser la que compartamos ahora que tengamos más ejemplares. Por ejemplo, es que no tenemos mucho para darle a todas las bibliotecas, pero sí puede ser a través de la página que está colgada o los PDF que uno pueda compartir con ustedes mientras tanto que se hacen los talleres también de acceso. Esta es una cartilla de los mochuelos cantores, el arte de contar historias para movilizar acciones transformadoras,
cartilla pedagógica para mochuelos, cantores, intérpretes comunitarios de la memoria, del colectivo de comunicaciones hecho con la gente del territorio, con los jóvenes de la Escuela de Narradores y Narradoras de la Memoria, que está en 22 colectivos que la conforman hoy. Entonces el museo llega a una parte y ahí están las escuelas, los maestros, todos los jóvenes y también los gestores culturales, están los bibliotecarios, están las casas de cultura. O sea, esas redes de gestores y promotores y animadores culturales que siempre va a haber en un municipio. Como dije yo, lo mínimo que puede haber en una vereda es una escuela, una biblioteca y las acciones comunales, pero también en las otras que vas creciendo hay mucha infraestructura, ¿no? Por ejemplo, ustedes que tienen esta maravillosa red de bibliotecas que puede articular muchos de estos saberes ancestrales con la academia también, entonces ese diálogo permanente en el que estamos nosotros también con las comunidades, y lo más importante es la escucha. Entonces sentarse a escuchar a las comunidades en pequeños círculos, que es lo que nosotros llamamos los círculos de la camacuna para la memoria, porque cuando tú vienes de un conflicto armado, si vas a narrar la memoria de este conflicto, hay que ponerse en un plano de hacer una catarsis. La memoria es política, la memoria es transformadora, la memoria también tiene que hacer muchas lecturas de lo que tú estás haciendo. Entonces los libros no son solo físicamente, aun cuando nosotros también estamos dando ese paso en el sentido de que cuando se escribe también se puede ayudar a transmitir ese conocimiento a través de la lectura y de la escritura y de los audiovisuales también. Entonces, como nosotros somos esencialmente una experiencia de comunicación para el cambio social, todo lo vamos en clave de lenguaje audiovisual fotográfico. Entonces ahora, por ejemplo, estamos trabajando con los niños y las niñas algo que se llama un retrato con mis abuelos. Entonces ese círculo de la palabra, ese círculo en pequeños círculos donde el abuelo, las abuelas se sientan al pie del fogón o en el caney. Esas metáforas que usamos las hacemos concretas también en los territorios. Entonces, donde ya la televisión y los medios de comunicación todo el tiempo te están haciendo ruido en lo que no es lo fundamental. Por eso me alegra que Huguito diga que no hay televisión ni hay radio, esas cosas que llegan allá, pero como nosotros estamos en un mundo lleno de tanto ruido, no solo por los medios hegemónicos de comunicación, sino también por los ruidos de las redes sociales ahora, es trabajar en dónde estamos situados. Nosotros nos situamos ahí, en este museo que va y viene, entre otras cosas, para contarles también cómo lo hacemos, es que aparte de que la gente visita el museo, en las escuelas participan en los diferentes lugares donde llega, y los jóvenes y los profesores hacen como unos talleres con los otros jóvenes de los mochuelos cantores, que van llevándose ese viaje por la memoria. Y hay una cosa curiosa que les quiero decir. Nosotros tenemos los martes de cine bajo las estrellas y tenemos los sábados de escenario abierto para que el que tenga talento pueda hacer. Y ahora tenemos una sala de lectura como una pequeña biblioteca ambulante. ¿Por qué? Porque cualquier día en una caja donde vino la línea de tiempo de la tela que tejieron las mujeres de San Jacinto para poner la línea de tiempo en el museo, eso tiene un baúl donde se carga, ¿no? Cuando va itinerando. Y ese día vino el Centro de Memoria Histórica con una colección de todos los libros que habían escrito, porque nosotros le pedimos a Luis Carlos Manjarres, que estaba en ese momento allí, que nos regalara de nuevo la colección de todos los informes de Basta Ya y de todo lo demás, de todos los informes del Centro de Memoria, porque aquí el Comején es el más intelectual de aquí de los Montes de María, y sobre todo aquí en el colectivo, porque se ha comido un poco el libro. Entonces se comió la historia de la memoria histórica y todos los documentos de esa colección del Centro de Memoria. Entonces le pedimos a Luis Carlos que cuando iba a formarse el museo, a inaugurarse el 15 de marzo del 2019, nos trajera de regalo de nuevo la colección. Pero en ese embolate de la inauguración han metido los libros en la cajeta, en el baúl donde estaba la línea de tiempo tejida de la línea de tiempo de la hamaca. Y vamos a ver que alguien lo puso ahí, en el patio de juego, y alguno empezó a leer. Cuando Beatriz se dio cuenta que los niños y las niñas estaban leyendo los informes esos tan pesados, ella vino a su casa y buscó todos los libros de niños y niñas que tenía de literatura infantil y los puso también en la caja. Entonces ahora se convierte todas las tardes en museo, en el patio de juego, en una sala de lectura. Y sí es cierto que la gente lee, porque una amiga
dijo una señora, Soraya, ¿por qué quitaron el libro que yo me estaba leyendo del informe de allá, de una masacre que hubo por allá de unos jueces? Yo me imagino que es el informe de La Rochela. Ay, ¿por qué me dices tú eso? ¿Por qué te quitaron el libro? ¿Cuál libro? Dije yo. No es que ahí en la caja de los libros, eso de la biblioteca, yo estaba leyendo todas las tardes y quedé por el 5º capítulo, por el 3er capítulo y me lo quitaron hoy. Y le digo, ¿y hoy qué es? Dice, hoy es martes. Ah, te lo quitaron hoy es porque hoy hay martes de cine. Por eso no tienes la caja de libros ahí, pero tú no te preocupes que eso mañana va. Entonces, fíjense que son cosas que van surgiendo en la medida en que los procesos van andando. Nosotros nunca nos imaginamos poner una caja de libros en el museo. Y resulta que ahora se ha convertido en un baúl de libros de los viajeros y estamos combinando todo ese tipo de lecturas, tanto audiovisuales como de la misma lectura, lectoescritura y también los dibujos y la fotografía. Entonces, quería contarles cómo hacemos eso. Y lo otro es acudir a la tradición oral, como me escucharon, ¿no? Nosotros estamos trabajando en forma de décimas, de cantos, de vaquería, de canciones, porque uno sabe que cantando también se alivia el alma, pero también una canción le puede llegar más rápido que un libro a una persona, o un relato, o un informe de esos basta ya, que lo que es que son muy pesados para leerlos, ¿no? Entonces, si eso se combina con el audiovisual, creo que la gente puede tener acceso más rápido a este tipo de relatos y a poder también ellos mismos narrar desde esta perspectiva. Eso como para resumir las dos preguntas que ustedes hicieron. Muy bien, muchísimas gracias, querida Soraya, y también gracias por esa canción. Vamos a pasar a Jessica. Tenemos una pregunta del público y que efectivamente tiene mucho que ver con el trabajo que realiza. Esta es una pregunta de Cristina Giraldo y nos pregunta por el cómo, es decir, cómo ha sido ese trabajo desde la biblioteca, desde una biblioteca pública de memoria medioambiental y su relación también con la escritura, ¿no? Un poco como esa metodología y la relación no solo pues medio ambiente y biblioteca. Yo creo que tenemos una cantidad de personas interesadas en esa relación. Entonces, cuéntanos un poco, Jessica. Listo, yo no puedo empezar cantando, pero sí les voy a contar mucho de las metodologías que hemos utilizado desde el Parque Biblioteca. Nosotros inicialmente no esperábamos que esta actividad de medio ambiente estuviera en la línea de memoria como tal. Comenzamos proponiendo unos espacios de diálogos ciudadanos que, como les explicaba ahora, para los habitantes de Guayabal es tan importante lo que tiene que ver con el medio ambiente, que la agenda de estos diálogos ciudadanos pues toda rondaba en torno a estas temáticas. Y fue en estas temáticas que conocimos lo importante que era para ellos, o que es para ellos, el patrimonio arbóreo, pero en esa búsqueda por mirar cómo nosotros como Parque Biblioteca podíamos aportar en esa lucha, encontramos que era desde unos diferentes componentes que se los iré desglosando, que tienen que ver y resultan finalmente como un ejercicio de memoria. Comenzamos primero haciendo un rastreo de información, imágenes de archivo, fotografías, todo lo que se tuviera que nos permitiera ver esa transformación que está teniendo el paisaje natural y cultural de la comuna. Pero ese rastreo de la información pues no debía quedar solamente como en el equipo de trabajo, sino que comenzamos a socializarla en esos espacios de diálogo ciudadano, a contarles lo que nosotros habíamos encontrado en archivos de prensa, en esas imágenes o en videos o en fotografías panorámicas de la comuna, y a partir de eso comenzamos a aprender o a conocer esas historias que fueron surgiendo en estos encuentros de diálogo ciudadano. Entonces vamos primero en un rastreo de información, después en poner en común esto en unos espacios de diálogo ciudadanos que tenemos en la biblioteca, y de ahí nos decidimos por salir al territorio a realizar ese reconocimiento arbóreo, con unos recorridos y unas visitas que fueron guiadas por algunos líderes medioambientales de la comuna, quienes nos contaron sobre esos árboles que están en los espacios públicos. Pero acá nos topamos con que los árboles o las características que ellos nos daban no eran solamente desde una arista científica, sino que lo que nos contaban sobre estos árboles es lo que representan para ellos. Entonces, el algarrobo del Parque de San Pablo
no es solamente el algarrobo, sino que era el árbol del amor, en el que se encontraban las chicas del barrio Trinidad con los amantes del barrio San Pablo, porque no podían tener una relación, entonces se escondían en este árbol. O nos vamos entonces para el Parque de Manzanares, y allí estos árboles no tienen solamente beneficios al ecosistema, sino que representan historias que son significativas para ellos, como el árbol guardián, que toma el espíritu del señor Don Luis, que era quien cuidaba y articulaba a toda la comunidad para que cuidara el árbol, pero este señor fallece y ellos dicen que coincide con el espíritu del árbol. Entonces este árbol es Don Luis. Y asimismo hay un guayacán que resulta que es el símbolo de amor entre una pareja de hippies que vive cerca al parque del barrio Manzanares. Entonces estas historias como esa ya tenemos un montón, pero estas historias son las que nos hacen pensar que el día que se llegue a intentar talar uno de estos árboles, la ruptura que va a tener esta persona o esta familia o este grupo de vecinos espiritualmente sobre la pérdida de este árbol va mucho más allá de sentir que no va a tener más oxígeno o sombra o frescura, sino de lo que estas historias representan para ellos. Entonces, para que las historias no quedaran únicamente en la oralidad, que de hecho es muy importante, lo que comenzamos fueron unos talleres de escritura creativa y también de crónica para que los protagonistas de estos relatos pudieran consolidar estos documentos que van a poder ser en algún momento parte de nuestra colección local y que desde las bibliotecas y desde el sistema de bibliotecas públicas en general, porque con esto sacamos una exposición el año pasado que incluía no solamente los relatos, sino también unos collages con imágenes que combinan imágenes de archivo, que combinan hojas de árboles escaneadas, flores escaneadas, y todo con una composición visual que complementa ese relato precisamente. Pero entonces en estos talleres comenzamos a recolectar los relatos, pero nos dimos cuenta que no todas las personas que tienen una historia que contar van a ir hasta el parque biblioteca, teniendo en cuenta que el parque biblioteca tiene un campo de acción de una comuna entera y hay barrios a los que pues para ir hay que coger un bus para ir hasta el parque biblioteca. No todos van a ir hasta allí y no a todas las personas les interesa escribir. Entonces, para estos casos que encontramos así, puedo contarles uno específico que es del señor Ramón Marín, un señor de 93 años que se ha encargado de rearborizar el Parque de Cristo Rey. Ve muy poco, solamente se desplaza de su casa hacia el parque, que es como media cuadra. Este señor nunca va a ir hasta el parque de biblioteca a un taller de escritura, y tampoco aunque le llevemos el taller de escritura hasta el parque, que es donde mantiene, pues tiene las condiciones o el interés para ponerse a escribir. Entonces con él lo que hicimos fue generar un espacio de preguntas en las que participó él y los que estaban sentados en las bancas de los lados. Lo grabamos y logramos finalmente terminar un relato que es uno de estos que hemos construido. Y pensando en esto de las metodologías, puede hacer que el año entrante queramos trabajar con jóvenes, y puede que los jóvenes tampoco quieran escribir, sino que quieran hacer un video o quieran hacer un fanzine. Y es por esto que al inicio de mi intervención, cuando hice la introducción, les decía que estos documentos que queremos recolectar pueden ser en cualquier formato, que lo que importa es especialmente lo que se quiere decir y no la forma como se va a registrar. Perfecto, Jessica, muchísimas gracias. Sin duda fue un proyecto muy interesante y con muchas posibilidades de crecimiento. Vamos a hacer una, digamos, ronda final en estos pocos minutos que nos quedan con realmente más que una pregunta es un mensaje que nuestros panelistas le quieran dar a las personas que nos están viendo y escuchando y a las que nos verán luego en diferido, sobre la importancia no solamente de los proyectos culturales, sino de los espacios, particularmente de las bibliotecas y de las bibliotecas públicas y los procesos de memoria. Es decir, cómo invitar desde sus diferentes lugares, Medellín, Montes de María, Popayán, Neiva, La Sierra y Bogotá,
a que la gente entienda la importancia, como decía Hugo, del entretenimiento, la cultura y al mismo tiempo el aprendizaje que crea comunidad. Entonces, pues vamos a hacer una muy breve ronda de 2 minutos cada uno con ese mensaje, invitando a las personas a acercarse a los diferentes espacios donde pueden colaborar en la construcción de memoria o aprender y escuchar de memorias que están en procesos de construcción. Vamos a hacer la ronda empezando por Andrés Felipe, luego Soraya, luego Jessica y finalmente Hugo. Entonces, Andrés Felipe, adelante. Te invitamos a abrir el micrófono. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, en relación a cómo Graficultores puede articularse a las bibliotecas o cómo ha sido ese trabajo también de diagnóstico, ¿no? Porque el espacio como tal lo hemos estado pensando, sin embargo, este ha sido como la coyuntura para poder comenzar a hablar de Graficultores en bibliotecas públicas o de las metodologías que empleamos que posibiliten otro tipo de interacción, otro tipo de gamificación, ¿no? De cómo uno entiende el conocimiento a través pues, de la imagen y de la misma interacción que la imagen propone a través de dispositivos, ya sean digitales o analógicos. Entonces, miramos desde Graficultores a la biblioteca como un posible semillero, un laboratorio donde la gráfica puede interactuar con la biblioteca, pero a la par también con el conocimiento que puede gestar la gente, ¿no? O sea, es importante ver los espacios de conocimiento como algo que no solamente sirve como una herramienta para guardar información, sino todo lo contrario, para gestar más y poder de alguna forma llevar unas metodologías que estén como más a la corriente de la juventud y de la niñez de nuestra época, esta época. Entonces, nosotros desde Graficultores tenemos unas herramientas, ¿sí?, que nos gustaría también poner a disposición pues, de las bibliotecas, y desde ese lenguaje propio que hemos desarrollado, nosotros tenemos 3 enfoques. El cultivatorio, sí, que es prácticamente como nuestro laboratorio donde entramos a hacer taller, entramos a hacer diagnósticos a partir de la plástica conjuntamente con las comunidades. Tenemos otra metodología que es el gestionógrafo, que es como un dispositivo que empleamos para gestar recursos de manera sostenible y autogestada. Y tenemos otra herramienta que se llama el radiocultiva, que es todo nuestro sistema de visibilización y de cómo también empleamos las redes sociales como una herramienta transmedial para que eso analógico que nosotros planteamos en físico, ¿sí?, en esta realidad, también pueda estar en otras narrativas, bajo otro contexto, que de alguna forma es más mediático, pero que nosotros también intentamos como apropiarnos, pues para que eso tenga un tinte especial y también sirva como de crónicas hacia la memoria. Yo miro como el desarrollo de lenguajes propios, el desarrollo de una identidad visual también propia, que sea como trabajada desde cada contexto para que eso también se retroalimente pues a las bibliotecas. Entonces la invitación es a que lleguemos a los espacios. También la invitación es como que a los artistas pues, que trabajan desde el graffiti, desde el muralismo, desde el diseño gráfico, que comiencen también a ver pues, nuevas posibilidades de que la obra no solamente sirva pues, para... Muy bien. Creo que Andrés tiene unos pequeños problemas técnicos. Vamos entonces con la invitación de Hugo a todas las personas que nos están viendo sobre la importancia de la memoria y las bibliotecas y cómo participar. Bueno, aquí en la dinámica interna de la comunidad vinculamos a la misma comunidad a participar, no esperando en principio que vengan aquí a la biblioteca, sino que nosotros desplazamos
la biblioteca hacia la comunidad. Entonces, hay diferentes trabajos comunitarios en la escuela, en el territorio comunitario, se está haciendo la limpieza de un terreno, se está haciendo puentes, se está arreglando un camino. Y entonces llegamos allá y hacemos uso de este espacio, llevamos un texto, llevamos alguna grabación de algún relato, o invitamos a alguien de la comunidad, o invitamos a algún visitante de afuera para que nos cuente algo. Entonces, en principio hacíamos esto, pero hoy las comunidades llegan allí y dicen, ve, ¿por qué no hacemos esto? Porque nos gustaría que nos visite a tal territorio. Lo que pasa es que la sierra es supremamente grande y las familias viven muy distantes. Por ejemplo, hay familias para poder llegar a la biblioteca están a 6 o 8 horas de camino. Sin embargo, llegan, se quedan y al día siguiente se regresan para su territorio. Entonces, eso es muy alentador. Pero entonces la idea es que logremos aprovechar los espacios de la dinámica cotidiana de la comunidad y poder llegar allá. Esa es una forma de motivación y luego se adentran hacia nuestra comunidad mirando lo que hacemos y proponiendo. Entonces yo creo que no es solamente que las comunidades vayan, sino también nosotros poder ir a ellos, entonces hay una reciprocidad permanente. Perfecto, muchísimas gracias. Efectivamente, eso es un reto para todas las bibliotecas. Los bibliotecarios que nos escuchan saben que llegar hasta nuestros destinatarios es definitivamente algo que tenemos que tratar de hacer todo el tiempo. Bueno, vamos con el mensaje final de Soraya para todos nuestros visitantes en esta transmisión del tercer panel en el Congreso de Bibliotecas Públicas sobre Bibliotecas y Memoria. Bueno, yo creo que finalmente la memoria y la biblioteca van de la mano permanentemente, por supuesto, y lo que hay es que dinamizar el proceso en donde la gente se enamore de poder estar allí en la biblioteca, porque a veces lo que tenemos es como todo es silencioso, todo es no sé cuándo. Si se rompen esos esquemas, entonces, por ejemplo, el museo, así como decía Hugo, la gente no tiene que ir al museo, el museo va a la comunidad. Cuando abra esa comunidad podemos articularnos con las bibliotecas locales donde va llegando el museo, y lo que se puede empezar a tejer es lo que estamos haciendo ya. Y es, por ejemplo, que la biblioteca cuenta incluso con infraestructura tecnológica. Estas bibliotecas de acá, por ejemplo, la de nosotros, la Biblioteca Lucho Bermúdez, tiene salas, tiene videobin, tiene todo. Lo que hemos hecho con la chica de acá es decirle, mira, esta es una maleta de películas, y estas películas, por ejemplo, en la de biblioteca del Salado, ayer les entregamos una maleta de películas, Mi Película en Paz. Entonces ellos tienen ya todos los elementos para poder convocar el cine en el Caney. Entonces la biblioteca hace un papel fundamental porque convoca y a la vez es el espacio para ver otras lecturas. Pero a la vez se hacen lecturas, por ejemplo, para la investigación. El semillero de Mochuelos Cantores es un semillero de investigación que empieza a indagar cómo era el cultivo del tabaco, cómo era el salado antes, por qué aquí se cultivaba, por qué San Juan de Pomuceno se llama así, porque aquí hay un bosque seco tropical. Entonces, si los muchachos se animan así didácticamente a través del canto, de la décima o de la investigación, van a estar utilizando también las fuentes de información en la biblioteca y también las fuentes primarias de la prensa, todo ese tipo de cosas que hayan en las bibliotecas. Hacer la película, hacer el cine, hacer, por ejemplo, la radio para la vida, y hacer, por ejemplo, todo lo que es la memoria, la narración de la memoria junto a la biblioteca, me parece interesante. Yo creo que esto hay que seguirlo tejiendo en redes, porque enredados y en juntanzas es que vamos a avanzar para construir la paz, para que los jóvenes no se vayan a la guerra, para que no estén cortados por el narcotráfico ni el microtráfico, para que no se embaracen a primera edad. Y yo creo que leer nos permite volar, así como el mochuelo. Perfecto, Soraya, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Jessica para que nos cuente un poco el mensaje de participación para todas las personas que nos están viendo. Bueno, yo quiero dejarle, sobre todo a mis compañeros y compañeras que trabajamos en bibliotecas o en diferentes entidades culturales, este mensaje, y es que la activación de las memorias locales no deben ser unos procesos apartes del resto de nuestro quehacer como bibliotecarios,
y que las bibliotecas no son solo espacios para ir a consultar información, sino que son espacios que nos permiten producir conocimiento de las comunidades, que no solamente se debe quedar ahí guardado en nuestras salas, en nuestras salas de consulta, sino que debe empezar a divulgarse de manera que la población pueda apropiarse de este conocimiento y que pueda darle un uso según sus necesidades o intereses actuales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado durante este panel. Hay muchas preguntas que sin duda se nos quedan en el tintero. Los panelistas los van a poder encontrar fácilmente pues en sus diferentes proyectos que ya los identificaron. Algunas preguntas muy rápidamente tienen que ver con cómo hacer que todo el país se apropie de estas recopilaciones de memoria regional. Precisamente para eso, en mi experiencia como director del Museo de Memoria de Colombia, es que ese proyecto es un proyecto que implica que la gente se acerque y independientemente del gobierno de turno, pues la memoria es de las comunidades y yo creo que ahí tenemos todos un reto de participación, que es lo que nos estaban contando y diciendo nuestros panelistas. Tenemos otra pregunta relacionada sobre si los cantos están grabados. Bueno, en el Centro Nacional de Memoria Histórica y seguramente también en el Mochuelo hay algunas grabaciones. Efectivamente está el Tocó Cantar, por ejemplo, es una de las grabaciones en diferentes lugares. Bueno, también hay otros cantos grabados de la experiencia de Bojayá, y seguramente en un momento Soraya nos contará, si nos da el tiempo, un poco más. Y bien, ¿y cómo valorar los murales desde la diferencia? Es otra pregunta que nos hace el público. Andrés ya nos contó que la participación, el aprendizaje y la explicación es una manera de cómo todas las personas pues, empiezan a entender muchísimo mejor lo que esos murales y los procesos de memoria significan y empiezan a apropiarse cada vez más. Sin duda en este panel hemos hablado del entretenimiento a través de la cultura y de cómo ese entretenimiento genera aprendizaje, que es una función principal de las bibliotecas públicas. Ese aprendizaje al mismo tiempo se encadena con los procesos de identidad, de origen, de autoestima, que son tan importantes en la memoria, no solamente para las víctimas de nuestro conflicto armado en todo el país, sino también para personas que necesitan encontrar definitivamente sus procesos identitarios y recuperar aquello que han perdido en lo difícil que ha sido la historia de nuestro país. La paz y los procesos de memoria son comunitarios y ese es otro vínculo muy estrecho entre las bibliotecas públicas y la memoria. Y el medio ambiente, como nos contaba Jessica, también es otra manera en la que muchas personas definitivamente reconocen su historia, su identidad y otra forma de acercarse también a la creación de comunidades. Todo esto nos demuestra la gran variedad de posibilidades que tenemos, la gran responsabilidad que desde las bibliotecas públicas y desde otro tipo de bibliotecas tenemos en relación con la memoria. Los invitamos a todos a seguir conectados sobre el asunto de información adicional en los canales de YouTube de los diferentes proyectos, en las redes sociales, en las páginas web, van a poder encontrar muchísima más información. Con esto quiero ir cerrando un poco este panel, de nuevo agradeciendo a la Biblioteca Nacional por este congreso y por este espacio, a todos los panelistas por haber también sacado el tiempo de acompañarnos. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Tendríamos pues, muchas más cosas de qué hablar si tuviéramos, pues yo creo que muchos días para hablar de memoria, bibliotecas y procesos culturales. Entonces, bueno, con esto creo que podemos cerrar el panel y felicitaciones. Gracias de nuevo a todos los asistentes. Agradecemos
Agradecemos a Rafael Tamayo, a Jessica Cano, Hugo Jamioy, a Andrés Felipe Uni y Soraya Bayuelo por compartir sus experiencias en este panel sobre la relación entre las bibliotecas y la memoria. Ahora los invitamos a participar en los conversatorios que se realizarán al final de cada jornada con el objetivo de compartir las experiencias, reflexiones e ideas en torno a las bibliotecas, el conocimiento, el lenguaje, la memoria y la comunidad. Como insumo para la conversación que se realizará a las 5 de la tarde, les agradecemos que nos cuenten a través de la opción de preguntas con qué palabras definiría el quehacer de la biblioteca respecto a la memoria. Esperamos que nos acompañen en el conversatorio de hoy para dialogar sobre las bibliotecas y su relación con la memoria. Recuerden que deben registrarse en el enlace que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Los cupos son limitados y se espera el ingreso de las personas inscritas hasta las 5:15 de la tarde. A esa hora, si no se ha completado el aforo, podrán participar las personas que estén en espera en la plataforma. También les recordamos que las personas que aún no se han inscrito a ninguno de los talleres que se realizarán este sábado en 2 jornadas, aún pueden hacerlo. Y hoy recibirán en sus correos electrónicos las indicaciones para ser parte de los talleres que están disponibles. Les informamos también a los participantes que la certificación de participación al evento será expedida con una asistencia mínima del 75% de las conferencias y paneles que se podrán visualizar en las transmisiones en directo o en las grabaciones que se dispondrán en la plataforma 24 horas después de la culminación de cada plenario. De esta manera terminamos nuestra sesión de hoy. Mañana viernes 4 de diciembre nos encontraremos a las 8:50 de la mañana para participar en la conferencia y el panel del 4º eje temático del 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, la comunidad bibliotecaria. ¡Feliz tarde!